Padre, quiero agradecerte por la vida de todos mis hermanos que están aquí. Te agradezco este tiempo, maravilloso Dios, que tú nos has dado. Te pido, Padre, que tu palabra venga a ser un alimento en sus vidas y que en todos nosotros, mi Dios, siempre esté presente tu palabra. Que no nos falte, que siempre la busquemos, que siempre la pongamos en práctica. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues familia, estamos en un día en el que todo mundo celebra la resurrección de Jesús y es importante que nosotros también recordemos lo importante que es la resurrección de Jesús y el poder que tiene la resurrección de Jesús. Esto, para muchas culturas, la muerte es el fin de la vida, es el fin de todo. Para nosotros no es el fin de todo, para nosotros la muerte es el paso a la eternidad y eso es importante porque nosotros creemos que vamos a ser resucitados y la resurrección pues va a ser para todos, para todos los seres humanos que hemos vivido en este mundo. Así es de que hay que recordar cosas importantes que Dios nos concedió a través de la resurrección. Y miren, esas palabras que dijo Jesús en la cruz, cuando Él dijo consumado es, fueron palabras que simplemente sellaron un nuevo pacto y abrogaron un viejo pacto. Esas palabras cambiaron prácticamente la historia, porque esas palabras abolieron la muerte como se venía practicando en ese tiempo, que era por lapidación, o lo que conocemos hoy apedrear a una persona, y también la muerte en la cruz y cualquier otra muerte que pudiese derivarse del pecado. Entonces Jesús, cuando hace esta declaración de consumado es, simplemente hace un cambio total en todo. Cambia el sacerdocio anterior queda abrogado por un nuevo sacerdocio. La iglesia tiene una oportunidad ahora de ser para todas las razas. Esto es algo que no estaba en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, a través de la muerte de Jesús, la iglesia es para todas las razas. Y ahora el perdón de los pecados es sin mediación humana. Antes se necesitaba que un sumo sacerdote presentara una ofrenda por los pecados. Ahora este sumo sacerdote, que es Jesucristo, presentó una ofrenda por los pecados para siempre. Ya no tiene que ser como lo hacían los sumos sacerdotes anteriormente cada año. Esta es una ofrenda para siempre. Y ahora el perdón de nuestros pecados ya no necesita de un mediador humano, porque Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios. Así es de que Jesucristo hace este papel tan importante. Ahora la resurrección pues abre un paso también al Espíritu Santo. El tiempo del Espíritu Santo es el tiempo que estamos viviendo desde Cristo, desde el momento en que Cristo da su vida por nosotros, resucita. Entonces el Espíritu Santo toma su lugar. Y Él lo dijo, que Él iba a dejar todo en manos del Espíritu Santo. Por eso la iglesia está siendo dirigida hoy por el Espíritu Santo. Así es de que nuestra condición cambió. Ahora somos hijos, ahora somos coherederos con Cristo, ahora estaremos con Él en todo lo que venga. Inclusive las Escrituras nos dicen que juzgaremos al mundo con Él y gobernaremos sobre todo con Él. Pero bueno, hablar de la resurrección hoy en día es un tema pues que, repito, para algunos no va a ser para todos la resurrección. Algunos creen que solamente van a ser para algunos, para la gente buena. Algunos creen que la gente mala ya no va a resucitar. Pero bueno, el tema de la resurrección ha sido un tema polémico desde el comienzo, desde los tiempos bíblicos. No ha sido un tema tan fácil de haberse aceptado. Las personas del tiempo bíblico también tuvieron controversias en cuanto al tema de la resurrección, porque humanamente creo que la humanidad ha pensado
¿cómo es que se va a levantar a alguien del polvo? ¿Cómo es que eso va a ser posible? Esto es lo que trajo controversias en su tiempo. Y miren, yo quiero que leamos un pasaje que está en Marcos 12:18. Inclusive en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya se cuestionaba el aspecto de la resurrección. Había un grupo religioso llamado los saduceos que cuestionaban ese tema. Ese tema para ellos pues no era algo que tuviera lógica, porque usted sabe, el tema de la resurrección no es cosa de lógica, es cosa de fe. Y bueno, pues ellos cuestionaban el caso de una pareja que se había casado y que después habían tenido varios hijos en una familia, y ninguno de ellos había podido tener descendencia, y una mujer pues había tenido que casarse prácticamente con todos esos hijos. Y la pregunta de ellos respecto a la vida futura es ¿de quién sería esposa? Y bueno, vamos a ver Marcos 12:18. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Y ahí viene el cuestionamiento de quién sería esposa una mujer cuando tuvo varios maridos. Y entonces esto lo hacían como burlándose, porque ellos decían que no había resurrección. Entonces, las corrientes religiosas sobre la resurrección, pues no son nuevas, son antiguas. Y Jesús, bueno, dio respuesta al tema sobre la resurrección. Y los griegos, bueno, estamos hablando de los saduceos que eran judíos, pero los griegos también, pues se burlaban del tema de la resurrección cuando se mencionaba. Y por ejemplo, el apóstol Pablo llega a un momento en que él habla del tema de la resurrección. Y mire, si usted me acompaña a Hechos 17, 31 y 32, se va a dar cuenta cómo ellos pues ven esto con cierta burla, con cierta pues digamos forma de decir, bueno, pues ya te escucharemos en alguna otra ocasión. Vamos a ver desde el versículo 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces está testificando el apóstol Pablo de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está hablando de la resurrección de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, el hablar de la resurrección en el tiempo bíblico no era un tema pues muy aceptado en ninguna cultura, ni en la cultura judía ni en la griega, que eran las culturas pues que de alguna manera se relaciona a las Sagradas Escrituras. Todo eso era como algo fuera de lo normal. Y entre los creyentes también llegó a ser un problema. Yo entiendo que los saduceos no eran creyentes, yo entiendo que los griegos no eran creyentes, pero entre los que habían creído al evangelio surgieron también este tipo de corrientes. Mire, vea lo que dice 2 de Timoteo 2:18, cómo hay dos personajes que se llaman Himeneo y Fileto. Y bueno, el apóstol Pablo hace mención que se habían desviado de la verdad, porque pues la verdad era creer en la resurrección, creer en el mensaje que traía del poder de la resurrección, porque la resurrección daba fe al poder de Dios. Y bueno, ellos, dice 2 de Timoteo 2:18, hablando de Himeneo y Fileto, dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No solamente estos dos personajes dudaban y no solamente no lo creían, sino que hacían que otros tampoco creyeran, porque dice trastornan la fe de muchos.
Y esto, amada familia, yo creo que ha traído, pues en todos los tiempos, como que un tema no bien recibido, no aceptado, porque, repito, creer en la resurrección es algo que va más allá de nuestros pensamientos, va más allá de lo que nosotros podamos imaginar, porque estamos hablando del poder de Dios. Pero ¿por qué no creer la resurrección si Dios nos hizo del polvo de la tierra? Porque realmente de ahí fuimos formados. ¿Y por qué no volver a darle vida del polvo de la tierra a algo que tampoco ya tiene vida? Si en la primera parte de nuestra existencia, cuando no había vida, del polvo de la tierra le dio vida. ¿Y por qué no creer que en la resurrección del mismo polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos, del mismo polvo darle nuevamente vida? O sea, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué solo creer la primera parte donde sí fuimos creados del polvo y no creer la otra parte donde Dios puede volver a levantar a la gente del polvo? Digo, yo no entiendo esta parte porque, bueno, por las Sagradas Escrituras en realidad tienen una perspectiva muy clara de lo que es la resurrección. Está más que definido y por ejemplo, déjenme leerles Daniel 12:3. Es un pasaje donde, pues hablando del polvo de la tierra, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si notamos este pasaje, nos hace mención que todos, buenos y malos, vamos a ser resucitados. Todos, absolutamente todos. No dice que solamente unos van a ser resucitados y otros no. Dice que unos van a ser despertados para vida eterna, que son los buenos, y otros para vergüenza y confusión perpetua, que en realidad es exactamente una eternidad para otros, para vergüenza y confusión. Así es de que, pues, la Biblia lo dice, las Sagradas Escrituras lo dicen, que vamos a ser despertados todos del polvo de la tierra, es decir, Dios va a volverle a dar vida a eso que ya no tiene como al principio. Y esto es una realidad que en las Sagradas Escrituras está. Quiero que sigamos leyendo algunos pasajes de la Biblia donde corroboremos todo este mensaje que el mismo Jesús nos dio y que los apóstoles fueron dándole a todos los nuevos creyentes, el mensaje del poder de la resurrección. Y esto es sumamente importante para usted y para mí, porque nos asegura una vida futura y nos pone en una situación en la que nosotros necesitamos simplemente entender que la vida futura es una vida futura que no podemos evadir. La gente que ha hecho lo malo, que no está convencida de su condición como para estar ante Dios, niega la resurrección, porque su condición es una condición que no es buena, y entonces al negar la resurrección de los malos, pues elude un juicio final. Pero bueno, mire, déjeme decirle que Juan 5, 28 y 29, un pasaje pues también que lo menciona nuestro Señor Jesucristo sobre pues la resurrección. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este pasaje está tan claro de que hay una resurrección de buenos y una resurrección de malos. Así es de que la muerte no termina con todo. Muchos han querido hacer pensarle a la gente que la muerte es el fin de todo, porque malinterpretan un pasaje de la Biblia. Está malinterpretado. Utilizan un pasaje que dice: porque la paga del pecado es la muerte. Entonces,
malinterpretado este pasaje de la paga del pecado es la muerte, entonces dicen, bueno, pues la muerte es ya la paga del pecado. Eso es lo que dicen. Si ese pasaje dice que la paga del pecado es la muerte, pues entonces la muerte ya pagó todos los pecados. Pero ignoran que las Sagradas Escrituras es un mensaje espiritual. Y cuando la Escritura dice la paga del pecado es la muerte, está refiriéndose a muerte espiritual, no a muerte física. Porque entonces si se refiriera a la muerte, entonces los buenos no deberían de morir, ¿no cree usted? Pues si los buenos no tienen pecado, los buenos que han buscado a Dios y que se han arrepentido, siguiendo literalmente ese pasaje, pues no deberían de morir. Porque si la paga del pecado es la muerte, entonces nada más deberían de morir los malos. Pero esta es una mala interpretación, creer que los malos quedaron ahí solamente con la muerte. No, ese pasaje se refiere a muerte espiritual. Y como lo hemos leído, pues vamos a resucitar todos, buenos o malos. Y bueno, el apóstol Pablo, en un momento de su defensa del evangelio, cuando él era llevado hacia Roma por cuestión del testimonio de la palabra, él testificó en Hechos 24:15. Y él hace mención precisamente de la resurrección y dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Note bien, mi hermano, que este pasaje dice que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esto está tan claro. Todos vamos a resucitar, todos, absolutamente todos. Todos tendremos que dar cuentas en aquel día ante el que nos hizo, ante nuestro Creador. Por eso es importante que nosotros entendamos lo de la resurrección, porque vamos a resucitar todos. La resurrección de Jesús extiende la resurrección para toda la humanidad. Todos absolutamente vamos a resucitar. Él lo hace para evidenciar su poder, para comprobar a la humanidad que Él tiene poder para volver a tomar su vida. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volver a tomarla. Entonces, en el momento de la resurrección, esta palabra se cumple, que tiene poder para volver a tomarla. Así es de que nosotros tenemos que entender que la resurrección pues va a ser un paso importante que sigue después de que nosotros tengamos que partir de este mundo. Ahora, ¿van a resucitar los justos? Por ejemplo, cuando sea el arrebatamiento, ahí van a resucitar esa parte de creyentes, esa parte de la iglesia, va a resucitar en ese momento. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. Dios, amados hermanos, es un Dios que cumple su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice Él, no pasará. Se cumplirá. ¿Y qué decirle de la primera resurrección de la cual habla el libro de Apocalipsis? ¿Qué decir? Porque se habla de ello, se habla de la resurrección de los justos. Y bueno, el objetivo de la resurrección tiene dar credibilidad a nuestra fe. Ese es algo que usted y yo tenemos que entender claramente. Nuestra vida en esta tierra es pasajera. Y lo que nosotros estamos viviendo día a día tiene que ver con lo que prácticamente va a ser en un futuro. Es decir, lo que nosotros vayamos viviendo, pensando, actuando, pues será la forma en la que nosotros tengamos que enfrentarnos ante nuestro Creador. Si nosotros creyéramos que Cristo no resucitó, entonces vana sería nuestra fe, vana sería esta predicación, vano sería el congregarnos, vano sería todo si realmente no pensáramos en la resurrección. Mire, permítame leer un pasaje que está en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos del 12 al 21, y quiero leerlo para que pues le demos importancia a este paso tan importante de la resurrección.
Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjese que en este pasaje es una forma de explicarlo del apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados siguen con nosotros. Somos personas que no tienen esperanza, somos personas que no tienen nada que buscar del futuro, de la vida eterna, porque no hay una vida eterna. Solamente fuimos, aparentemente con ese pensamiento de no creer en la resurrección, fuimos creados solamente para vivir lo que duramos en esta tierra y ahí termina todo. Según este pensamiento, y hace este análisis el apóstol Pablo, diciendo entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Qué valor tendría nuestra vida? ¿Qué ideales tendríamos? ¿Hacia dónde iríamos? Entonces nuestra condición es la peor condición de la raza humana. Y bueno, yo sé que usted y yo creemos en la resurrección. Yo sé que creemos que Cristo es Señor de los muertos y también de los que viven. Yo sé que creemos, que usted cree, y que hoy está celebrando que la resurrección es evidencia del poder de Dios, y que este mensaje que estamos analizando solamente es para confirmar que hemos creído en la resurrección. Ayúdeme a leer Romanos 14:9 y vea lo que dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Note bien este pasaje, es Señor de los muertos como de los que viven. Él tiene la autoridad, Él tiene todo bajo control. Así es de que Él es Señor de los muertos como de los que viven. Y yo creo que entendiendo esta palabra, entendiendo este mensaje, debemos de entender que nuestra vida no puede pasar desapercibida de Dios. No podemos eludir absolutamente nada. Vamos a ser resucitados, vamos a ser levantados, vamos a tener que comparecer también en aquel día, porque es así, porque por eso tenemos un tiempo de oportunidad de vida, de bendición, tenemos un tiempo pues para darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Y miren, más de todo esto, yo creo que yo les decía que la resurrección es la base de nuestra fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando los apóstoles en el primer capítulo del libro de los Hechos se reunieron para elegir al apóstol que sustituiría a Judas Iscariote? Estaban 11 y necesitaban pues otra vez al 12º apóstol, y se reunieron para elegir a quién sería el nuevo apóstol. Si usted ve el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 21 y 22, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo
el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vea cómo el objetivo principal de que uno más se sumara a los 11, el motivo era ser testigo de la resurrección. Y necesitaban que alguien que había estado desde el principio, que conocía todo, que conoció a Jesús, que lo vio, que lo escuchó, que fue testigo de todo lo que él hizo, entonces sea testigo de la resurrección de Jesús. Y juntamente con ellos se sumó Matías. Qué interesante, amados hermanos, que el mensaje de la resurrección era un mensaje que ellos comenzaron en ese tiempo después de Jesús a predicarlo con fuerza, con valor. Y miren, en la primera predicación que ellos dieron, ya después de haber elegido a Matías, vean el mensaje que se da en el capítulo 2, versículos del 29 al 32. Vea qué incluye este mensaje. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Note bien que los salmos hablan de la resurrección de Cristo, porque David escribió parte de los salmos. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué le parece? El primer mensaje de los apóstoles, después de haber partido el Señor Jesús, fue sobre la resurrección. Y esto es sumamente importante. El mensaje de la resurrección se predicaba con gran poder, con gran seguridad, porque lo que estaban predicando lo estaba avalando un Dios vivo. La resurrección nos da la oportunidad de tener un Dios que nos escucha, un Dios que está atento a nuestras oraciones, un Dios que está atento a nuestro clamor, un Dios que está en todas partes y que está con nosotros y que cumple la promesa de estar todos los días de nuestra vida. Por eso en Hechos 4:33 hay otro pasaje con relación a lo que predicaban los apóstoles. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo ve esta palabra? Con gran poder. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Por eso yo le decía, el poder de la resurrección es sumamente importante. Con gran poder ellos predicaban. ¿Sabe? Cuando usted y yo creemos en la resurrección, creemos que tenemos un Dios que está atento a lo que está pasando en cada momento de nuestra vida. A un Dios que existe. Es cierto, algún día existió una tumba, pero Él no se quedó allí. Él se levantó con poder. Por eso, en la conversión de cada creyente, era importante que se reafirmara que no solamente estaban creyendo en Jesús, sino que estaban creyendo en que Él había sido resucitado. Cuando cada creyente recibía a Cristo y buscaba ser transformado en su vida a una nueva persona, tenía que reafirmar que Él había sido resucitado. Y esto, amados hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 10, está la evidencia de una confesión.
cuando alguien recibía al Señor Jesús. Mire, dice Romanos 10 del 8 al 10, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí está hablando de la resurrección, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una declaración de fe al recibir a Jesús era necesario acompañarla en yo creo en un Dios resucitado. Yo creo que Él está en mi corazón, lo confieso con mi boca y lo predico y creo que Él ha sido resucitado. La confesión que nos menciona este libro de Romanos era evidente, porque entonces estos nuevos creyentes hablarían de la resurrección, porque lo habían creído y lo habían confesado. Y miren, yo creo, amados hermanos, que el tema de resurrección es un tema bastante amplio y que tal vez en el tiempo que nosotros estamos buscando entender un poco acerca de la resurrección, lo podemos entender con estos pasajes. Ahora, vea cómo Pablo, en el capítulo 13 de Hechos, versículos 28 al 30, sigue hablando de la resurrección. Dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice esta parte final? Mas Dios le levantó de los muertos. Así es que Él no se quedó en el sepulcro. Nuestros sueños no se quedaron ahí. Nuestros ideales no terminaron. Nuestro futuro no es incierto. Nuestro futuro es tan seguro porque tenemos una esperanza de vida presente y futura. Esto es lo que nos regala el poder de la resurrección. Esto es lo que nos regala el poder de Dios. Y mire, el cambio en nosotros de una persona a otra tuvo que ser por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 1:3, si usted lee este pasaje, vea cómo lo dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice este pasaje, nos hizo renacer, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos hizo renacer, nos hizo volver a vivir. Ya nosotros tuvimos la evidencia de la muerte a la vida. Cuando Cristo llegó a nosotros que estábamos muertos, porque nuestra condición espiritual por el pecado nos hacía estar muertos. Y Él, mediante la resurrección de Jesús, nos hizo renacer como nuevas personas, nuevas criaturas. Ese fue un hecho importante en nuestra vida. Yo creo que la resurrección deberíamos de predicarla y no dejar de predicarla y siempre anunciarla. ¿Se acuerda de Job? Cuando decía, yo sé que mi Redentor vive. Estaba hablando de la resurrección. Estaba hablando de alguien que ya vivía y que no se quedó en el polvo. Estamos hablando de alguien que estaba plenamente convencido de un Dios todopoderoso. Y yo creo en un Dios todopoderoso. Así es de que, mire, hay un pasaje más que quiero compartirle que está en Romanos 8:11. Ayúdeme a leer este pasaje de Romanos 8:11. Vamos a leerlo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora
en vosotros. Leámoslo otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, les volverá a dar vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La evidencia de la resurrección para nuestras vidas está clara. La resurrección de Jesús ha cambiado la historia, ha hecho que todo cambie, que las mentalidades cambien. Hoy la mayoría de las personas, la mayoría, no todos todavía, creen en la resurrección de Jesús. Pero yo creo que vale la pena que usted y yo entendamos los beneficios de la resurrección de Jesús. Nueva criatura, nuevas personas, cambios verdaderos, vida transformada, todo en las manos de Dios, todo bajo control. Dios está dirigiendo nuestras vidas, nuestros caminos. Dios está atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Dios sabe todo lo que estamos padeciendo y se compadece de nosotros. Tenemos un ayudador. Tenemos también al Espíritu Santo. Y déjeme decirle, familia, que tenemos que aprovechar todo esto, porque Dios nos lo dio a través de la resurrección. La resurrección de Jesús permitió que el Espíritu Santo llegara para llenarnos, para consolarnos, para guiarnos, para transformarnos. Todo eso también lo hizo la resurrección porque llegó el Espíritu Santo. Y ahora, familia, el Espíritu Santo está guiando a todas las ovejas de cada iglesia, de todo el mundo. Él es el pastor de las ovejas. Por eso quiero decirte, iglesia, celebra con nosotros que Cristo resucitó. Celebra que el Espíritu Santo está entre nosotros. Celebra que Cristo tiene vida y nosotros tenemos vida y tendremos vida futura. Celebra que Dios está atento a tus necesidades y a las nuestras y de todas las personas, porque Él es un Dios vivo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que han estado atentos a este mensaje. Te pido, mi Dios, que refuerces su fe y que ellos esperen cada día en ti, porque tú eres un Dios vivo. Yo te pido bendición para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia. Dios les bendiga. Hasta pronto.